biografías de grandes cristianos, bueno, biografías por encima, hazañas más o menos, o experiencias más bien con el Espíritu Santo. Porque una biografía, pues, date cuenta que de Spurgeon el otro día traje un libro, no sé cuántas páginas, y así de todos los hombres de Dios pues se pueden escribir libros enteros. Y bueno, más o menos no son biografías así por encima, pero que todo aquel que las escuche y ustedes pues más o menos sepan quién son esos hombres, cómo el Espíritu del Señor los usó, y sobre todo casi siempre intentaremos mencionar alguna experiencia que hayan tenido con el Espíritu Santo, buscando también nosotros en oración experiencias con el Espíritu del Señor. Amén. Vamos a hablar esta tarde de Charles Grandison Finney. En verdad es Carlo Finney. Bueno, este hombre le usó el Señor de una manera impresionante. Literalmente él oraba y oraba y oraba hasta que comunidades enteras caían bajo la convicción del Espíritu Santo. Un hombre de oración poderoso, prevalecía en oración, luchaba con Dios en oración y vencía. La historia lo muestra así, literalmente, que él oraba hasta que comunidades enteras caían bajo la convicción del Espíritu Santo. Y vamos a contar algunas cosas. Primero vamos a hablar de él. Carlos Grandison Finney nació el 29 de agosto de 1792 y partió con el Señor el 16 de 1875. Fue llamado el más importante restaurador estadounidense del segundo gran despertar cristiano de los Estados Unidos. El primero fue con Jonathan Edwards en el 1700 y el segundo fue con Carlo Finney. Tuvo un profundo impacto en la historia social de los Estados Unidos. El avivamiento que el Señor trajo a través de él fue un impacto social también. Esto lo veremos así más o menos un poquito, ¿no? Nació en Warren, era el menor de 7 hermanos de una familia de granjeros. Finney nunca asistió a la universidad. Sin embargo, su capacidad de líder, sus habilidades musicales y su gran carácter hicieron que siempre se destacara. Estudió como aprendiz y abogado, pero después de haberse convertido a la fe mediante una experiencia dramática, esa experiencia la vamos a hablar porque él la habló muchas veces a lo largo de su vida, fue una experiencia tremenda. Mira, hay gente que recibe al Señor y nace de nuevo y va creciendo en la fe, y luego tiene una experiencia con el Espíritu Santo que otorga revestimiento de poder, y ahí empieza un llamado muy fuerte en Dios. Por ejemplo, Carlos Spurgeon nunca lo tuvo. Él desde niño, el Señor le usó cada vez más hasta que murió. Nunca se cuenta una experiencia, tuvo muchas, pero no una experiencia de revestimiento de poder. Él iba gradualmente creciendo a la semejanza a Cristo, iba recibiendo poder de Dios, pero hay otros cristianos que han nacido de nuevo y con el tiempo han tenido una experiencia y su ministerio, ¡pum!, ha cambiado. Eso le pasó, por ejemplo, a Juan Wesley. Juan Wesley dijo que era su conversión. No era su conversión, estaba equivocado. Era que el Espíritu Santo le llenó de poder. Y él hablaba de conversión, pero no era conversión. Él ya estaba convertido, su fe estaba en Cristo, se había arrepentido de sus pecados, predicaba a los pobres, predicaba a los huérfanos, se iba a las cárceles, se levantaba a las 6 de la mañana, hizo un club llamado Club Santo. Él era convertido al Señor. Esa experiencia, él dijo que era convertido, no, era una experiencia con el Espíritu Santo que le otorgó poder. Los cristianos, los apóstoles ya eran del Señor, ¿verdad? Y le dijo el Señor: no mováis hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Porque el Espíritu Santo está dentro, te guía a la verdad, una vida santificada, a crecer, y luego el Espíritu Santo viene sobre ti y te inviste de poder. Entonces, Carlo Finney, lo que le pasó fue muy interesante, porque muchos cristianos, he dicho, que recibieron al Señor, fueron creciendo en su fe en Cristo y tuvieron esta experiencia. Bueno, Carlo Finney se convirtió
y recibió este revestimiento de poder en su conversión, en su nuevo nacimiento. Fue a la vez, ¿de acuerdo? Y fue algo impresionante. Se convirtió a la fe mediante una experiencia dramática en Adams, Nueva York, a la edad de 29 años. Se convirtió en ministro de la iglesia presbiteriana. La iglesia presbiteriana son calvinistas. Y él se convirtió ahí. Aceptó al Señor ahí. Pero qué cosas, Luego él no era calvinista. Pero aceptó al Señor en una iglesia calvinista. Y Carlos Spurgeon fue calvinista y aceptó al Señor en una iglesia metodista. ¿Te das cuenta? Porque el Espíritu de Dios se usa de sus siervos. Y Él no tiene un sistema teológico como nosotros tenemos. Él tiene la Biblia, su palabra, que es la verdad. Y en todos los sistemas estos, que hay muchas cosas humanas, en todos, siempre hay verdad de Dios. Y hay que saber discernir cuando es verdad de Dios y tomarlo, y cuando es simplemente palabras de hombre y dejarlo a un lado. Cuando es Biblia es palabra de Dios. Cuando es palabra de hombre hay que dejarlo. Te puede hacer bien, pero no es inspirado. Finney se mudó a Nueva York en 1832, donde fue pastor en la capilla libre presbiteriana de la calle Chatham. Después fundó y fue pastor del Broadway, hoy conocida, esta iglesia todavía existe, hoy conocida como la Iglesia Unida de Cristo. Fue uno de los primeros, atención a esto que a las mujeres os va a hacer bien, fue uno de los primeros en la historia de la iglesia en permitir a la mujer orar en público. La verdad que Finney, sus avivamientos, hay cosas que hizo que eran muy bien y otras cosas que permitió que a la larga han hecho mal, ¿no? Por ejemplo, esto hizo bien y a la vez mal también. Fue el primero en permitir a la mujer orar en público. Bueno, es que es bíblico. Primera de Corintios 14 dice que la mujer, hablando de la congregación, cuando la mujer ora o profetiza, eso estaba hablando públicamente a la iglesia, eso es bíblico que la mujer lo haga. Él escribió un libro contra la masonería porque fue masón. Cuando él era abogado fue masón y luego se convirtió al Señor y escribió muchos libros cristianos, pero uno de ellos en contra de la masonería. En 1835 se mudó a Ohio. Fue presidente de Oberlin College, que será colegio en inglés. Y estuvo ahí de 1851 hasta 1866. Oberlin era un importante terreno para desarrollar el movimiento que pondría fin a la esclavitud. Él estaba en contra de la esclavitud y el Señor lo usó mucho en contra de eso. Y uno de los primeros colegios en Estados Unidos donde se educó en conjunción a hombres y a mujeres de raza blanca y negra. Eso no se veía en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, un negro estaba sentado en un autobús, en una silla de un autobús, y si un blanco entraba, el negro se tenía que levantar para que se sentara el blanco. Eso pasaba en Estados Unidos. Martin Luther King lo usó mucho también para esto. Pero él fue también uno de los primeros, fue un revolucionario, Carlos Finney. Fue uno de los primeros ya en 1850 y pico de crear una escuela y que hombres negros y blancos estudiaran juntos. En aquel tiempo surgieron muchos movimientos no bíblicos. Como por ejemplo en 1830 salieron los mormones, en 1870 salieron los testigos de Jehová y en 1863 salió la iglesia adventista. Los mormones son diabólicos, los testigos de Jehová diabólicos. Los adventistas no me atrevo yo a decir eso, pero sí tienen también cosas que, por ejemplo, tiene una profeta, Elena White, y tienen cosas raras, pero es verdad que el núcleo de lo que es la fe en Cristo, eso sí lo predican, igual que cualquier iglesia evangélica, y luego hay muchas diferencias. Luego creen que el infierno no es eterno y otros sí, pero bueno, eso también lo creen teólogos cristianos, muchísimos, entre ellos John Stott, el consejero de la reina de Inglaterra, que ya está con el Señor, también creía que el infierno no era eterno y era uno de los teólogos más importantes del siglo XX y XXI.
Pero, aunque estos movimientos se levantaron, Carlo Fine tenía una unción y un poder tan impresionante que él afectó más que todos esos movimientos. Gracias a Dios. Esos movimientos se convirtieron en exclusivos y cerrados, pero Fine era muy admirado y ejercía mucha influencia cristiana. Ahora vamos a leer un poquito de algunas experiencias de Fine cuando él se acercó al Señor. Él empezó a escuchar la palabra del Señor y empezó a notar que era pecador. El Espíritu Santo le ponía en su mente que él era pecador y que el juicio se acercaba. Y gradualmente llegó a estar muy consciente en los asuntos eternos, porque él, date cuenta que no era cristiano, y el que no es cristiano no piensa en el Señor. No creáis eso, ni piensa en las cosas eternas. Es mentira, eso no ocurre. Y cuando ocurre, es como dijo A.W. Tozer: cuando alguien es llamado por Dios, no crea que vino él, fue Dios quien lo llamó. Eso se llama teológicamente en nuestro sistema de doctrina que tenemos, se llama gracia preventiva. Después él de dar vueltas en su cabeza, de querer buscar al Señor, de sí, de no, llegó un lunes y llegó un martes y su angustia aumentó. Oraba y leía la Biblia. Cada vez que oía que alguien se acercaba a la oficina, tiraba sus libros de derecho, de abogacía, encima de la Biblia, para que nadie los viera porque le daba vergüenza. El martes por la noche los nervios de Fine estaban a punto de ceder ante la presión de su conflicto espiritual, pero logró resistir toda la noche. A la mañana siguiente se levantó temprano y salió a la oficina. Cuando iba llegando, lo detuvo una voz interna con la siguiente pregunta. Era el Señor que le hablaba. ¿Qué estás esperando? De pronto se dio cuenta, allí de pie en medio de la calle, de que la salvación no viene por medio de nuestras propias obras, sino a través de la obra que Cristo consumó a favor nuestro. ¿Le explicó Dios la expiación, sustitución, reconciliación y redención? No, le hizo una pregunta: ¿qué estás haciendo? Y con una pregunta de Dios, la revelación de Dios vino: soy salvo por gracia. Y esa obra es aceptada como don gratuito por la fe. La pregunta siguiente que le hizo el Señor fue: ¿lo aceptarás hoy? Y otra más fuerte aún: ahora mismo. Resonó la pregunta en la mente de Fine. Y dijo él: sí, la aceptaré hoy o moriré en el intento. Tímidamente caminó hacia el bosque situado al norte del pueblo. Cuando se halló fuera de la vista de la aldea, trató de orar, pero a cada instante le parecía oír que alguien se acercaba. Él estaba orando, pero él miraba para atrás para ver si alguien, de la vergüenza que tenía de que le vieran arrodillarse ante el Señor. Era el orgullo académico lo que había ahí. Él era abogado y había un orgullo atroz. Entonces lo comprendió todo. Era demasiado orgulloso para que lo vieran orando. Le daba vergüenza que lo vieran de rodillas haciendo las paces con Dios. ¿Por qué las paces con Dios? Porque ya os he dicho que todos los que no están en Cristo son enemigos de Dios, y así los ve Dios. ¿Los ama el Señor a los pecadores? Sí. ¿Los aborrece? También, debido a su pecado y debido a la santidad de Dios. Y son enemigos de Él, son enemigos de Cristo. Y cuando uno viene a Cristo, hace las paces con Dios. ¿Entiendes esto? Al comprender su orgullo pecaminoso, gritó que no abandonaría aquel lugar aunque todo el mundo lo viera. Fine se había quebrantado delante del Señor. Pronto recordó la promesa de Jeremías 29:13: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Inmediatamente se apropió de esta promesa por la fe. Dios no puede mentir, así que decidió en ese momento y en ese lugar confiar en su palabra. A medida que le vinieron a la mente otras promesas de las Escrituras, su corazón la fue recibiendo. Pronto lo sintió repleto, la angustia había desaparecido, tenía paz con Dios. Esa noche, ¿te das cuenta? Esa misma noche, cuando él aceptó al Señor, Dios lo bautizó en el Espíritu Santo en una forma poderosa. Fine describe esta experiencia de la siguiente manera. Aquí cuenta lo que le pasó. El Espíritu Santo descendió sobre mí de tal manera que parecía pasar a través de mi cuerpo y de mi alma. Sentía la impresión que pasaba a través de mí como una onda eléctrica. En realidad parecía como si me estuviera
entrando una y otra vez unas ondas de amor líquido. No sabría expresarlo de otra forma. Es así como el Señor se manifestó y Él quería explicarlo, y para que lo entendiéramos, Él dijo que en unas ondas de amor líquido. No sabría expresarlo de otra forma. Parecía como si fuera el mismo aliento de Dios. Puedo recordar claramente que parecía como si me estuvieran abanicando unas alas inmensas. No hay palabras que puedan expresar el maravilloso amor que se derramó abundantemente en mi corazón. Lloré con fuertes clamores, lleno de gozo y de amor. Y no lo sé, pero debo decir que literalmente grité los indecibles sentimientos de mi corazón. Es más, ese amor continuó durante varias horas orando, que él mismo tuvo que decir: basta, Señor, o me muero. De tanto amor que sintió del Señor, basta o me muero. A Fine le llegó de inmediato el llamamiento de Dios a predicar el Evangelio. Estaba seguro de ello y deseaba cumplirlo. Mira lo que pasó cuando él recibió ese bautismo del Espíritu Santo de poder. Se levantó por la mañana y entró en una fábrica de hilos, de hilar, que antes, y ahí hacían el hilo para venderlo luego en las tiendas. Fine entró y aquella noche recibió el bautismo del Espíritu Santo. Escuchen esto, jovencitas, escuchen esto, por favor. Fine entró después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo y él era alto, tenía los ojos azules, era guapo. Y cuando él entró, dos jovencitas le vieron y entre ellas dijeron: qué guapo. Pero Fine, dice la historia, que las miró, se fue acercando a ellas y cuando estaba a 2 metros, Fine la miró a los ojos a una de ellas y sintió tanta convicción del Espíritu Santo ella, se sintió tan mal por lo que había dicho, mira que no era nada, se sintió tan mal, sin saber ella que él era cristiano y ella no era cristiana. El Espíritu de Dios la convenció tanto de pecado que ella soltó los hilos y empezó a llorar. No sabía ella por qué lloraba. La otra mujer también salió llorando y repentinamente el avivamiento empezó a surgir en aquel momento, en ese lugar. Empezaron a llorar unos, otros, se contagió la presencia del Señor. Y empezaron a llorar todos y entendieron que era algo religioso. El jefe paró las máquinas y dijo: póngase todo el mundo en paz con Dios, porque Dios nos está visitando en esta mañana. Esto le pasaba a Fine después de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo. Aquí hay muchísimo que puedes ver en las ciudades. Bueno, mira, lo que pasó es algo que siempre pasa, ¿eh? Cuando Dios levanta a un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, los académicos, solamente académicos, que tienen Biblia aquí, pero no aquí, lo van a criticar mucho. Y los inconversos igual. Y los que no tienen Biblia, que no entienden, también lo van a criticar mucho, porque el poder de Dios es una amenaza para la religión. Y claro, donde iba lo criticaban. Pero bueno, las conversiones eran, no te puedes imaginar. Una vez le invitó un anciano a predicar. Mira lo que le pasó. Este testimonio lo leí cuando yo tenía 14 años. Le invitó un anciano a predicar y él empezó a predicar del pecado de Sodoma y de Gomorra. Y los hombres se enfadaron con él, porque él decía que Sodoma era una ciudad pecadora, que Sodoma era una ciudad maldita y que solo había un justo llamado Lot. Pues bueno, él siguió predicando. Los hombres creo que cogieron piedras para apedrearle, pero él oró al Señor y el Espíritu de Dios descendió. Dice la historia que empezaron a llorar unos, otros, hasta que todo el pueblo llorando, los niños llorando, el anciano que le invitó a predicar llorando, y él creo que se fue incluso del culto. Horas más tarde vino y seguían llorando.
Claro, porque él predicó de que Sodoma era una ciudad pecadora y que solo había un justo llamado Lot, y lo que él no sabía es que esa ciudad se llamaba Sodoma y el anciano que le invitó a predicar se llamaba Lot. Por eso todos le querían pegar y él no sabía nada hasta que el Espíritu del Señor descendió. Los hombres que le criticaban en una ciudad, cuando él iba y los pastores le recibían, las conversiones eran tan dramáticas, tan profundas, que esa denominación se llenaba de nuevos creyentes. Entonces los otros que les habían criticado, semanas más tarde les volvían a llamar, o meses o años más tarde, volvían a llamarle al ver que los que él había predicado permanecían en sus iglesias convertidos en Cristo. Porque él venía bajo el poder del Espíritu Santo. Aquí hay muchas cosas hablando de él cuando él predicaba. Por ejemplo, dice aquí, las conversiones se multiplicaban, los fuegos del avivamiento se extendieron a una pequeña aldea alemana en Estados Unidos llamada Arweg, luego a Perch, a muchos nombres, muchas ciudades. Algunas veces era la comunidad casi entera la que se rendía al Señor Jesucristo. Algunas conversiones eran impresionantes. La conmoción aumentó a medida que el público fue despertando espiritual y moralmente. El Espíritu estaba obrando poderosamente. Un avivamiento de esa naturaleza no podía pasar inadvertido durante mucho tiempo. Pronto las iglesias del este comenzaron a tener noticias acerca de los extraordinarios acontecimientos que estaban ocurriendo al oeste de Nueva York, sobre todo en el pueblo de Webster. Cuando el avivamiento llegó a Webster, la iglesia establecida en el este se dio cuenta de ello. Empezaron a difundir las noticias de una manera impresionante por todos los Estados Unidos, y donde iba el fuego de Dios caía y la gente se arrepentía. Mira, Dios me perdone por lo que voy a decir, ¿vale? No sé si vosotros habéis visto esos supuestos avivamientos donde la gente se ríe, ja, 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 y otro ja, 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 y el otro ja, 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 y uno se ríe, ja, 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 que hay un hombre llamado Kenneth, que como una serpiente hace así con la boca, hace así, y cuando hace, la gente ¡ja! Empieza a reírse y se cae. ¡Ja! ¿No lo habéis visto eso? Eso está en YouTube. Pero, ¿qué te voy a decir yo? Estadios llenos de 50.000, 60.000. Y él hace como una serpiente. No. Ese discípulo de él, Copeland, si ves a Copeland, esos predican un evangelio falso, ¿eh? Era discípulo de él. El Copeland, es discípulo de este anciano que ya partió. No sabemos dónde estará, Dios lo sabe. Y hace así, como una serpiente suena. Y la gente empieza a reírse, pero escucha, estaban así serios, y se acerca gente que tú le ves en su carácter, que son hombres de dinero, gente de orgullo, y se le ve, y cuando les hace así, se caen al suelo riendo, se revuelcan, riendo. Eso no lo hace el Espíritu Santo. No hay un avivamiento en 2000 años que el Espíritu Santo haya hecho eso. Cuando el Espíritu Santo trae un avivamiento, la gente llora. Pero llora porque se arrepiente de sus pecados. Porque arrepintiendo de sus pecados, ahí está el gozo del Señor. Y no lloran para no reírse nunca. Lloran porque en ese lloro está la sonrisa. El lloro de saber que soy pecador y la sonrisa de haberme hallado perdonado por el Señor que me ha convencido de mi pecado. Y es ahí cuando encuentro paz con Dios. Y uno dice, ¿y los creyentes igual? ¿No tenemos los creyentes cosas que quitarnos y que solamente el Espíritu de Dios nos puede despertar para eso? Cuando viene un avivamiento, el arrepentimiento también se predica al pueblo del Señor. ¿Dónde empezó la predicación del arrepentimiento? Con Juan el Bautista, y siguió con Jesús. ¿Y a quién se lo predicaba? A los judíos. Gente que conocía la Torá y se creía, y que en ese momento eran el pueblo de Dios, porque hasta el Nuevo Pacto, la Biblia dice que entre tanto que el testador está vivo, hablando de Jesús, no se puede dar la herencia. El Nuevo Pacto es cuando el testador muere y la herencia se entrega. Entonces, mientras Cristo no pertenecía al Nuevo Pacto, pertenecía al Antiguo Pacto. Él era el que traía el Nuevo Pacto, el que firmaba el Nuevo Pacto, pero mientras él predicaba, pertenecía al Viejo. Es decir, el Viejo estaba en vigor. Y hasta que el testador no muere, dice Hebreos, no se puede dar la herencia. En cambio, él predicó a ese pueblo de Dios el arrepentimiento, porque el arrepentimiento también es para el pueblo del Señor. Pues bueno, esta fue por encima la historia de Carlos Fine. Lo puedes leer en YouTube, puedes meterte en Google, buscar
yo te aconsejaría que te compraras este libro, Biografía de Grandes Cristianos, de Orlando Boyer. Este lo tengo yo desde niño, lo he tenido muchas veces, este lo ven, me lo he comprado muchas veces porque o lo regalo, o lo pierdo, o lo rompo, o no sé lo que hago, pero siempre tengo yo este libro, porque aquí hay biografías impresionantes de cómo el Señor trabajó a través de sus siervos. Y además, una vez, os voy a decir un secreto, un predicador de Logroño, que es mi amigo, se llama Israel Gavarri, sabe mucho de la palabra, sabe mucho. Además sabe hablar el rom, nuestro idioma perdido, él lo sabe hablar. Sí, es muy inteligente. Pero una vez él me dijo en un hotel, cuando yo terminé de predicar en una convención, me dijo: Pedro, ¿cómo es posible que predicas lo mismo que yo? Incluso él puede en algunas cosas saber más que yo, pero no ocurre lo que ocurre. ¿Por qué? Y me dijo: no me digas de andar en santidad porque también ando como tú. Y esa respuesta ya me la dan todos, no me la digas. Digo, bueno, yo te voy a dar una segunda cosa, ¿vale? Te voy a decir que para que Dios te use no solo tienes que ser santo para el Señor, sino tener deseo profundo de que Él lo haga y pedírselo con lloros en oración. Y yo siempre que a lo mejor se pierde el deseo porque el diablo está ahí atacando, yo me leo biografía de grandes cristianos y cuando veo estos hombres, digo, ellos, Señor, eran igual que yo, con debilidades. Como dice la Biblia, Elías era un hombre sujeto a debilidades, pero una vez oró. Además, todas las biografías de los grandes cristianos, mira, por ejemplo, aquí dice: para aquellos que andan con Dios en oración, como anduvieron ellos, no hay en esto ningún misterio. Porque uno dice, ¿y por qué a Carlo Fine le usaba a Dios tanto y a mí no? Y dice aquí, no hay ningún misterio. Para todos, la vida de esos hombres tiene mucho de atrayente. Sus biografías nos inspiran y nos demuestran que la victoria del cristiano depende sola y exclusivamente de la oración. Son hombres de oración. Bueno, ahora me gustaría hablaros de la segunda biografía y con este terminamos. Y este para mí es... Porque te voy a decir, Carlo Fine, impresionante, ¿vale? Pero luego hizo cosas porque a lo mejor en la historia de la Iglesia ha resurgido algunas cosas, ¿no? Quizá un pelín mal, pero no por él, porque la han malinterpretado a otros, ¿de acuerdo? Pero él era impresionante y da miedo hablar mal de estos hombres. Pero este para mí era algo impresionante, se llamaba Modi. Modi era un joven que lo predicó un zapatero. Y ese zapatero murió diciendo estas palabras. Todos los días de su vida decía: menos mal que te hice caso a ti, Señor. Porque dice que cuando vio al joven Modi quiso predicarle, pero hay algo que le dijo: no, deja. Lo que a veces nos pasa a nosotros, ¿verdad? Con almas. No, pues este hizo caso esta vez. Y fue y le predicó, se convirtió y luego la que se lió. Y este anciano siempre decía que él no había sido un gran evangelista, no había alcanzado muchas almas, pero había alcanzado al que había alcanzado muchas almas. Impresionante. Modi nació en Massachusetts. No me sale bien. Es que no sé inglés, no sé hablar apenas español como para hablar inglés. Yo siempre lo digo como lo escribo. Y sé que el inglés es como el idioma rom, el idioma de los gitanos. Que no se crean que es fácil. Se escribe de una manera y se habla de otro. Igual que el inglés. El español es más fácil porque se escribe y se habla de la misma forma. ¿Vale? Nació el 5 de febrero de 1837. Murió el 22 de diciembre de 1899. Vamos a leer, por ejemplo, en la página 230. Aquí en este libro se habla de él. Es cuando Modi, después de convertirse y tener un ministerio bendecido, pero necesitaba el poder de Dios. Él fue a visitar Inglaterra y su principal interés al llegar a Londres fue oír a Spurgeon. Él fue a oír a Spurgeon a predicar
y además le escuchó en el tabernáculo metropolitano, en la iglesia, en la tercera iglesia, el tercer local que tuvo esa iglesia tan antigua de Londres, y que allí se tiró 38 años. Además el local del tabernáculo metropolitano lo hizo Spurgeon, no que lo hizo él dijo cómo se tendría que hacer y el dinero lo puso la iglesia. O sea, no era un local que estaba ya hecho el edificio, lo edificaron para la iglesia de Londres, y es ahí donde Spurgeon estaba, pues, en todo su apogeo ministerial. Fue a oír a Spurgeon. Él ya había leído mucho de lo que el príncipe de los predicadores había escrito, pero allí pudo verificar que la gran obra no era de Spurgeon, sino de Dios, y salió de allí con una visión distinta. Mirad, os voy a decir algo. La relación con Cristo es íntima, pero tener conexiones con hombre de Dios es muy importante. Yo siempre oro al Señor, Bueno, de vez en cuando le digo: Señor, hazme conocer a gente que esté por encima de mí, porque siempre estoy dando, yo necesito recibir. Hazme conocer a gente que sepa más que yo de tu palabra, que sepa más que yo de la doctrina, que tenga más poder que yo a la hora de predicar, más virtud del Espíritu Santo. Le digo al Señor esto, siempre, porque yo sé que mi relación es con Cristo, es tú y Él, nadie más. Pero luego las conexiones con gente que el Señor te pone, y si eres humilde y abres tu corazón y recibes, creces. Pero creces, no te puedes imaginar, en tu forma de ver el Evangelio, en tu forma de sentir a Dios, en tu forma de predicar, en tu forma de andar, en tus principios. Creces mucho si conoces a un hombre que Dios pone en tu camino. Y eso le pasó a él. Él fue a visitar a Spurgeon, y cuando le escuchó predicar, ¿sabe lo que dijo? Dijo: Carlos Spurgeon, yo tengo al Señor, pero me ha dado ganas de aceptar a Cristo de nuevo. Además le dijo: ¿cuál es tu secreto para que haya tanto poder de Dios en tu predicación? Spurgeon le bajó. Abajo de la iglesia había una puerta pequeña que tenía que entrar agachado, y cuando entró había 1000 personas de rodillas. Se escuchaba un pequeño murmullo, literalmente. Un pequeño murmullo, no se escuchaba apenas nada. Tenías que tener un oído muy fino para escuchar. Había 1000 personas de rodillas orando mientras Spurgeon predicaba, para que el Espíritu del Señor derramara su poder. Luego, cuando terminaba el mensaje, las 1000 personas subían y Spurgeon les volvía a predicar la palabra que había predicado esa tarde o esa mañana, para que ellos también comieran palabra del Señor. Entonces le dijo Spurgeon a Moody que ese era su secreto: pedirle a Dios que lo hiciera. Luego también visitó a Jorge Müller. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablemos de Jorge Müller? Bueno, ¿quién le impactó más? ¿Spurgeon o Jorge Müller? Pues no sé cómo sería Jorge Müller, que impactó más que Spurgeon la vida de Moody. Es impresionante ese hombre, de verdad, impresionante. Y le impactó. También visitó, lo dice aquí, ¿lo ves?, a Jorge Müller y su orfanato en Bristol. Desde aquel momento la autobiografía de Müller ejerció tanta influencia sobre él como antes lo había hecho el peregrino de Bunyan. Sin embargo, lo que en ese viaje llevó a Moody a buscar definitivamente una experiencia más profunda con Cristo fueron estas palabras proferidas por un gran ganador de almas de Dublín, Enrique Barley, cuando él fue a visitar a Spurgeon. Y a Jorge Müller le cambió la vida, ¿vale?, conocer a esos hombres. Pero él, en ese viaje, escuchó estas palabras, que estas palabras fueron definitivamente lo que le cambiaron la vida, aparte de conocer a estos hombres. Dublín, Enrique Barley dijo: el mundo todavía no ha visto lo que Dios hará con, para y por el hombre que se entregue enteramente a él. En pocas palabras, el mundo todavía no ha visto lo que Dios puede hacer a través de un hombre que se entregue a él. Moody cuando escuchó esto dijo: él no dijo un gran hombre, ni un sabio hombre, ni un rico hombre, ni un elocuente hombre, ni un inteligente hombre, sino simplemente por un hombre. Yo soy un hombre, y cabe al hombre solamente resolver si desea o no consagrarse de esa manera. Estoy resuelto a hacer todo lo posible para ser ese hombre. Y vaya si lo fue. Se le llama el más grande evangelista del siglo XIX. A Spurgeon, el príncipe de los predicadores. A Jorge Müller se le llama el hombre de la fe, pero a él se le llama el más grande evangelista. Auditorios enteros
Llegó hasta reunir 20.000 personas para predicar. Que es que ahora nosotros vemos campañas por las televisiones de gente más, pero es que antes no era así. Eso era un verdadero milagro de Dios. Y estos hombres, gracias al Señor por ellos. Voy a leer también la página 132. Mira qué palabras dijo Modi de un hombre de poder. Dijo: si estamos llenos del espíritu y de poder, un día de servicio, es decir, de culto, ellos no dicen culto, ellos lo llaman servicio, un día de servicio vale más que un año de servicio sin ese poder. Otra vez añadió: si estamos llenos del espíritu, ungidos, nuestras palabras llegarán a penetrar el corazón de la gente. En la página 137, gente de lo que la gente decía de él. Por ejemplo, Torrey afirmó: varias veces he oído decir a diversas personas lo siguiente: viajamos grandes distancias para ver y oír a Modi, quien en efecto era un predicador maravilloso. Sí, él era en verdad un maravilloso predicador. Considerándolo todo, el más maravilloso que yo haya oído jamás. Era un gran privilegio oírlo predicar como solo él sabía hacerlo. Con todo, habiéndolo conocido íntimamente, quiero testificar que Modi era más grande como intercesor que como predicador. Es que un predicador, si no tiene una vida de oración, no hay poder de Dios. Que no te engañe una teología barata. Es que no existe eso. La Biblia lo afirma y la historia lo comprueba. Cierto día, durante su gran campaña efectuada en Londres, Modi estaba predicando en un teatro repleto de personas pertenecientes a la alta sociedad. Entre ellas había un miembro de la familia real. Modi se levantó y leyó Lucas 4:27, que dice: y muchos leprosos había en Israel en aquel tiempo del profeta Eliseo. En verdad, aquí en el libro, al encontrar la palabra, o al pronunciar la palabra Eliseo, no la podía pronunciar bien y comenzó a balbucear. Estaba nervioso. Comenzó a leer de nuevo el versículo, pero al llegar de nuevo la palabra Eliseo no podía seguir adelante. Probó por tercera vez y falló, delante de todos. Entonces cerró el libro. Muy conmovido, miró para arriba diciendo: ¡oh Dios! Usa esta lengua de gago para proclamar a Cristo crucificado a esta gente. Descendió sobre él el poder de Dios y entonces su alma se derramó en un torrente tal de palabras que el auditorio entero quedó como derretido por el fuego divino. Hasta el día de mi muerte no podré olvidarme, dijo él, del día 8 de julio de 1894. Era el último día de la asamblea de los estudiantes de Norfolk. A las 3 de la tarde nos reunimos frente a la casa de la progenitora de Modi. Había 456 personas en nuestra compañía. Después de andar durante algunos minutos, Modi opinó que podíamos parar. Nos sentamos en los troncos de árboles caídos, en las rocas o en el suelo. Modi entonces nos permitió hablar, a fin de que cualquier estudiante pudiese expresarse. Unos 75 de ellos, uno después de otro, se levantaron diciendo: yo no pude esperar hasta las 3 de la tarde, sino que he estado solo con Dios desde el culto de la mañana, y creo que puedo decir que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Al oír el testimonio de estos jóvenes, Modi sugirió lo siguiente: muchachos, ¿por qué no nos arrodillamos ahora mismo y pedimos a Dios que se manifieste en nosotros el poder de su Espíritu de un modo especial, como lo hizo con los apóstoles el día de Pentecostés? Y allí, en la montaña, oramos. En la subida habíamos observado cómo se iban acumulando densos nubarrones en el cielo,
Y en el momento en que empezamos a orar, la lluvia comenzó a caer sobre los altos pinos y sobre nosotros. Pero había otra clase de nube que hacía 10 días que se estaba acumulando sobre la ciudad de Northfield, una nube llena de misericordia, de gracia y de poder divino, de manera que en aquella hora pareció que nuestras oraciones habían perforado esas nubes y que estaba descendiendo sobre nosotros con gran poder la virtud del Espíritu Santo. Hombres y mujeres, eso es lo que nosotros necesitamos, el bautismo en el Espíritu Santo. Hablamos de su fin. Como todas las cosas en el mundo tienen que acabar, así llegó también el tiempo en que el ministerio de Modi acabase aquí en la tierra. El 16 de noviembre de 1899, en medio de la campaña que efectuaba en Kansas City, donde tenía auditorios de hasta 15.000 personas, predicó su último sermón. Es probable que él supiese que ese sería su último sermón. Lo cierto es que su llamado para salvación estuvo ungido con poder de lo alto y centenares de almas fueron ganadas para Cristo. Para todo el país, el viernes 22 de diciembre de 1899 fue el día más corto del año, pero para Modi, ese día que amaneció fue el comienzo del día que para él nunca acabará. A las 6 de la mañana durmió en un sueño ligero. Luego sus seres queridos lo oyeron decir en voz muy clara: si esto es la muerte, no hay ningún valle. Esto es glorioso. Atravesé el umbral y vi a los niños. Porque él tuvo 2 niños que fallecieron antes y ya lo estaba viendo. La tierra se queda atrás, gritó. El cielo se abre delante de mí. Dios me está llamando. Entonces se volteó hacia su esposa, a quien él quería más que a nadie, con excepción de Cristo, y le dijo: tú has sido para mí una buena esposa. Y durmió con el Señor. Gracias al Señor por estos hombres, por su entrega, por su amor, por su fidelidad. Cueste lo que cueste, yo quiero ser así. Vivir para mi Señor así. El apóstol Pablo predicó y Jesús no se puso en pie. Pedro predicó y Jesús no se puso en pie. Pero cuando Esteban predicó, dice la Biblia, que mientras lo apedreaban dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, que eso es lo que dijo Cristo en la cruz. Y terminó diciendo: en tus manos encomiendo mi espíritu, que eso es lo que Cristo dijo en la cruz. Se pareció tanto a su maestro en su muerte, que dice la Biblia que Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios puesto en pie a la diestra del Padre. Se puso en pie para recibirle, porque murió muy parecido a él. Y el Señor se pone en pie a recibir a hombres que han sabido honrarlo con fidelidad, que han entregado su vida al Señor, que han descansado en las manos del Señor y en el poderoso Espíritu Santo para ver un llamado eficaz para servir al Señor. Que estas biografías nos inspiren a buscar más del Señor, a querer más del poder de lo alto contra el pecado y una vida eficaz en el llamado de Dios. Que así lo haga Dios, para gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Os ha hecho bien?